Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y esta noche queremos dar un vistazo, esto no es tanto estudiar, porque este no alcanzamos a estudiar casi, pero un vistazo a una doctrina que se llama ¿la doctrina de qué? Aquí en esta iglesia creemos que Dios es uno, pero que Dios es trino. ¿Sí? ¿Usted cree eso? Así dice la palabra. No puedo entender, entonces estoy tratando de organizarlo en mi país. Entonces, la primera escritura que vamos a ver es Mateo 28, pero también vamos a ver un poco de Hechos. Pero antes de ir a la escritura de Mateo 28, quiero que hablemos, que veamos un poco que hay bastante fundamento en las escrituras para hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Listo? Entonces, primer pensamiento, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia la palabra como tal, pero sí aparece el concepto de la Trinidad. La Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos textos, entonces, dice que hay un solo Dios. Le doy algunos textos, Antiguo y Nuevo Testamento, no vamos a alcanzar por tiempo, pero pues usted quiere anotarlos o tomar una foto. El Padre es Dios, ahí hay 1, 2, 3, 4 citas. Todas estas llevan etcétera, porque estas no son todas las citas, no, son solamente algunas. El Hijo es Dios, miren las citas, y un largo etcétera. El Espíritu Santo es Dios, y hay una cantidad de citas. O sea que hay mucho fundamento para hablar del concepto de la Trinidad, ¿sí? De la Trinidad. ¿Listo? Entonces, el punto aquí es que la doctrina de la Trinidad que enseña que Dios es uno, pero que Dios es un Dios tripersonal. Tripersonal quiere decir que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. 3 personas, ¿cierto? Dios es un Dios tripersonal. Ahora, ¿por qué puedo enseñar sobre esta doctrina? Porque necesitamos conocer, hay algunas sectas, como los Testigos de Jehová, que niegan la Trinidad de Dios. Hay una secta que se llama la Iglesia Pentecostal Unida, ¿sí? Se llama así, pero realmente ellos hablan de la unicidad, no de la unidad. Entonces la iglesia, por eso le puse Pentecostal unicitaria, o ellos son unicitarios, y siempre le van a decir a usted, unicitario, y usted tiene que ser unicitario, ¿y en qué nombre lo bautizaron? Y es el caballo de batalla de ellos es Hechos 2:38, ¿y en qué nombre lo bautizaron? ¿Y en qué nombre? Y si no lo bautizaron en el nombre, usted no es salvo. No sé si le habrán dicho eso. ¿Sí? Usted tiene un amigo por ahí, el Pentecostal unicitario recalcitrante, le va a decir eso. ¿Listo? ¿Sí? A nosotros pasaron una cantidad de tratados en ese sentido. Estos y otras sectas rechazan la doctrina de la Trinidad, pero nosotros no podemos rechazar lo que las Escrituras dicen. La Biblia enseña que la suma de la palabra es la verdad. Ahora, lo que quiero que veamos y echemos un vistazo a la doctrina de la Trinidad es que el error está en sacar las Escrituras del contexto. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, aprendimos que las Escrituras se interpretan a sí mismas y que todo error doctrinal viene de sacar las Escrituras del contexto para decir lo que no está diciendo el texto. ¿Sí? Usted sabe que uno saca un versículo, 2 o 3, del contexto de lo que está hablando, pues ya uno dice otra cosa. Entonces, por eso es uno de los grandes errores que ellos tienen, que dicen que es una revelación. Pero no es una revelación, es un error doctrinal gravísimo que ellos tienen. ¿Listo? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, yo quiero que veamos, antes de ir al texto, este esquema. Es un esquema de la Trinidad. Entonces, el Padre, ayúdenme, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es Dios. ¿Sí? Pero, ojo, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo no es el Padre. O si no, el Hijo no diría, el Padre que me envió. No, yo me envié solo. ¿Sí? El Hijo no diría, el Padre es mayor que yo. ¿Sí? Entonces, el Padre
no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Eso debe estar absolutamente claro para nosotros. Pero también el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, ¿sí? Pero también el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo. Cuando usted estudia las Escrituras, usted encuentra textos donde habla el Padre, textos donde habla el Hijo, textos donde habla el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hablaba el Hijo y aparecía como el ángel de Jehová. Pero otra cosa diferente era cuando Jehová habló. Una cosa diferente fue cuando habló el ángel de Jehová o Jesús. Otra cosa diferente fue cuando el Espíritu Santo habló. ¿Sí es claro? Entonces este esquema nos ayuda mucho para entenderlo. Ahora, hablando doctrinalmente en el Nuevo Testamento, primera de Juan 5, mira lo que dice el versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? 3. ¿Sí? Estoy hablando de ese Dios tripersonal. Dice, el Padre, el Verbo con B mayúscula, que es Jesús, el Verbo fue hecho carne, ¿cierto? Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y estos 3 son uno. Entonces, Dios es uno. Por eso, nosotros creemos en un solo Dios. Pero Dios es un Dios tripersonal. ¿Lo podemos entender aquí en la cabeza? De pronto no, porque hay verdades escriturales que con esta mente temporal no podemos entender, pero que la palabra lo expresa claramente. Y si la palabra de Dios lo dice, así es. ¿Sí? Jesús dijo, si les he hablado las cosas que suceden aquí en la tierra y no las pueden entender hablando del nuevo nacimiento, ¿qué tal si les hablara las cosas que ocurren en el cielo? ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí de la doctrina de la Trinidad. Bueno, entonces vamos a hacer de esto. Aquí dice en Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Aquí había 11 porque ya había uno que faltaba. ¿Se acuerdan que había uno que faltaba? Bueno, Judas. Al monte que Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos todavía dudan de la Trinidad también. No traía dudas. ¿Y será que me voy para la universidad? ¿Será que tengo esa nueva revelación? ¿No? La Biblia dice que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Sí, Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Ahora el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, delegó esa autoridad a la iglesia, dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así bautizamos nosotros. ¿Así ordenó Jesús? Así bautizamos nosotros, en el nombre del Padre. ¿Usted qué se va a bautizar? ¡Ay, que va bautizado en títulos! Yo le digo porque a mí me ha pasado, no sé si te le haya pasado. ¿Sí? Porque sacaron de contexto la escritura, ya lo vamos a ver más adelante. Y el verso 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, vean que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Listo? Pero en Hechos 2:38, miren la escritura como dice. Miren lo que dice acá. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿entonces la Biblia se contradice? Porque allá en Mateo dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí en Hechos 2 dice que en el nombre de Jesucristo. Entonces la gente dice, uy, pero ¿cómo así? No entiendo. Entonces al fin, ¿en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces nosotros, los que creemos en la doctrina de la Trinidad, decimos que nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no creen en la doctrina de la Trinidad, la niegan, dicen que ellos se bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos el contexto. Entonces, el contexto de Mateo 28 es que Jesús resucita.
Y Jesús resucitado, a ese texto y en los 4 evangelios, en el libro de Hechos está, se llama la Gran Comisión. Se llama la Gran Comisión. En ese contexto del resucitado, ellos reunidos, Él les delega la autoridad y le dice que vayan a todas las naciones. Jesús resucitado se presenta a los 11 que estaban reunidos, les delega autoridad y los envía a ir a todas las naciones. Miren lo que les dice Jesús: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Vamos a revisar el contexto, ¿listo? Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas. Esta es la orden de Jesús para hacer discípulos y bautizar, ¿dónde? En todas las naciones. ¿Cómo se bautiza el nombre en todas las naciones? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Entonces Jesús dio la orden que fuéramos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde? En todas las naciones donde vayamos. ¿Listo? Sigamos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este es el contexto. Jesús resucitado delega la autoridad de la iglesia, representada en ese momento por los 11 discípulos, y le da la orden que vean ir por todo el mundo y predicar el evangelio en todas las naciones, bautizando de una forma que Él ordenó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está implícita la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Ahora, cuando usted lo ve en otros evangelios, en el único que está en mensaje así es el de Mateo. Usted lo revisa en Marcos, Lucas, en Juan, y habla que se presentó resucitado, que les dijo no teman, que Juan dice que él sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, los envió. En Lucas habla de estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre serán fuera demonios, ¿sí? Habla de las señales. Entonces ahí, cuando usted pasa al libro de los Hechos, que también lo escribe Lucas, dice que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran allí hasta que recibieran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces ellos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese mismo contexto de Jesús resucitado. ¿Listo? Ese es el contexto entonces del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver el contexto de Hechos 2. El contexto de Hechos 2 es Pedro predicando su primer sermón a los judíos. Ojo, el contexto de Mateo 28 es a todas las naciones. Jesús dando la orden a sus discípulos para ir a todas las naciones. El contexto de Hechos 2 es Pedro predicando ¿a quiénes? A los judíos. Ahora, la pregunta: ¿sería que Pedro se atrevería a contradecir a Jesús? No, no. Miren lo que dice Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que el contexto de Hechos es Pedro predicando a los judíos. Vamos entonces a mirar un poco más. Entonces miren, Mateo 28, Jesús da la orden para ir ¿a dónde? A todas las naciones. Jesús es el mayor. ¿Está conmigo aquí? Jesús es el mayor. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien da la orden. Entonces Jesús, como cabeza de la iglesia, el resultado dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? La doctrina de la Trinidad es la orden del mayor de Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Esa es la orden para la iglesia en todas las naciones de la tierra. O sea que esa es la orden para nosotros hoy. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces vamos bien. A ver, Pedro es menor que Jesús. ¿Sí? Ahora, aquí Pedro, el menor que Jesús, está predicando a los judíos. Recuerden que cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, lo registra Hechos 2, dice que hubo un estruendo
como una explosión. Entonces todos esos judíos que habían venido de diferentes lugares del mundo se amontonaron a ver qué era lo que pasaba con aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto y por qué los oían hablar en diferentes idiomas en la tierra. Pedro aprovecha esa multitud para predicar su primer sermón bajo la unción del Espíritu Santo. ¿A quiénes les predicó? A los judíos. Este mensaje, este primer sermón del apóstol Pedro fue entonces dirigido a los judíos, y en el capítulo 2 del libro de Hechos está en el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos. ¿Saben qué son los judíos? Y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notario, oigan mis palabras. ¿Sí? Entonces el contexto aquí está Pedro predicando. En ese contexto es que Pedro dice: arrepiéntanse, ¿cierto? Y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿A quiénes? A los judíos, para perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros miramos el contexto del pueblo judío, ¿el pueblo judío conocía al Padre? Sí. Jehová. Ellos lo conocían como el gran yo soy, que se había manifestado a Israel, el que había llamado a Abraham, el padre de Israel, a salir de Mesopotamia, ¿cierto? A salir a un lugar que le iba a entregar. ¿Conocían al Espíritu Santo? Claro, ellos conocían al Espíritu Santo. El pueblo judío conocía al Espíritu Santo, ha tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo durante toda su historia, ¿sí? El Espíritu Santo entonces lo conocían. ¿El pueblo judío conoció a Jesús? No, lo negó. Negó a Jesús. Prohibió hablar en el nombre de Jesús. Entonces, como ellos niegan a Jesús, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar de Jesús, a ordenarle sobre Jesús, ¿sí? Y en ese contexto, en el verso 22 de Hechos 2, les dice: varones israelitas. Miren que está el pueblo allá en el 14, varones judíos y los que habitan en Jerusalén. Aquí dice: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él. Como ustedes no saben, ¿sí? Ellos no sabían. Ahora le sigue diciendo: a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Ustedes mataron. Estaba Pedro lleno de denuedo, diciendo: ustedes fueron los asesinos que lo mataron a él. Pero miren lo que pasó con ese que ustedes dicen: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo no me alcanza ahí, creo que no tengo más versos después del 24, pero quiero leérselo aquí en mi Biblia de papel. Dice: porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me alegrarás con el gozo, me llenarás con el gozo de tu presencia. Ahora le dice, miren, Pedro era judío, y le dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta ahora, hasta el día de hoy, con nosotros. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción, o ni con su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Estaba diciendo, porque David no sube a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues clarísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, aquí entonces miren lo que pasó. Entonces los judíos hacen una pregunta. Cuando le das el sermón y le dicen, ustedes lo mataron, entonces los judíos hacen una pregunta. Al oír esto, mire acá, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Todos los judíos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cometimos un error, negamos a Jesús, lo asesinamos, somos enemigos del autor de la vida, rechazamos al Mesías, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y en ese contexto, mire la respuesta del apóstol Pedro a los judíos: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de quién, del que ustedes dejaron, de Jesucristo, del que ustedes asesinaron, de Jesucristo, de ese que ustedes son y le han prohibido que hablemos de su nombre, de él. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La única forma que el Padre les perdone y que reciban el Espíritu Santo es si se bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes? Los judíos, los que lo hayan rechazado. ¿Qué es lo que se predica en el nombre en todas las naciones? Jesús. ¿Qué necesitaban los judíos? Aceptar a Jesús. ¿Sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí es claro? Ahora, si quieren otra píldora para. En el capítulo 2, Pedro predica su primer sermón. Unos 3.000 judíos se convierten. Y en el capítulo 3 estaban Pedro y Juan en una puerta que se llamaba La Hermosa, donde había un paralítico, un cojo de nacimiento, que se sentaba a pedir limosna. Él está sentado allá pidiendo limosna, y cuando ellos entran, él se queda mirándolos, esperando recibir de ellos algo de limosna. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? A Jesucristo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el que había estado paralítico se levantó y anduvo. Pero en el capítulo 4, entonces lo llevan al concilio para juzgarlos porque habían sanado a ese paralítico. No tanto porque lo habían sanado, porque lo han sanado en el nombre de Jesús. Entonces en el capítulo 4, el contexto del capítulo 4 es Pedro y Juan ante el concilio. Ahí alcanza a ver el concilio allá señalándolos, así como cuando uno dice, bueno, tal, sí, ahí están Pedro y Juan ante el concilio. Y en ese contexto del juicio le dicen, contestan ellos, Pedro y Juan, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo y de qué manera este haya sido sanado, mire lo que le dicen: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, sigue hablando de los judíos, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en la presencia de ustedes sano. Pero no lo deja ahí, les dice más: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. O sea, los judíos, los que tenían que preparar el camino, los que tenían que ir a predicar el evangelio, no aprobaron a Jesús. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia, Jesucristo, el que ustedes rechazaron. Por eso es que Pedro enfatiza a los judíos en Jesús y bautiza en el nombre de Jesús, y tiene que hacerlo todo en el nombre de Jesús para que aprendan a no rechazarlo. Amén. Si se me permite el término, para que se traguen sus palabras, que creían que sabían mucho, pero no sabían nada. Y mira la perla de gran precio que está en el verso 12: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús es el Salvador, está diciendo. Entonces, cuando nosotros miramos enredarse uno aquí en estos textos para decir que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, es simplemente un error doctrinal por no manejar el contexto de las Escrituras. Se salieron del contexto, dijeron lo que ellos querían decir, lo que a ellos les pareció, porque no entendieron al no leer todo lo que dice la Escritura, porque la suma de la palabra es la verdad. Entonces yo tengo que saber el texto, qué está diciendo y a quién lo está diciendo para saber cuál es el contexto. ¿Sí? El contexto de Mateo es a todas las naciones, porque le está dando el mandato a la iglesia. Pero el contexto de Hechos es a los judíos, porque le está hablando Pedro a los que negaron al Señor. Y toda la lucha con los judíos en el libro de los Hechos es porque ellos no solamente mataron al Señor, sino que prohibieron a ellos y mataron a los primeros cristianos porque hablaban en el nombre de Jesús. Entonces, cuando le digan, ¿usted en qué nombre se bautizó? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos. ¿La cogió? Sencilla, ¿sí ve? Entonces, es un error simplemente de que no interpretó la Escritura porque la sacó del contexto. Y cuando uno la saca del contexto, pues no puede interpretar porque hace una sopa. Se revuelve todo con todo, entonces todo sale del todo. Y no hay una verdad clara en ese contexto. Entonces, por eso, nosotros vemos la reacción de ese concilio, de esos jefes de los sacerdotes, esa gente, de esos religiosos que eran como la cabeza, las cabezas, los visibles de la religión judía. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que era de muerte si ellos hablaban de Jesús, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea, los que menos debían saber eran los que no sabían, se maravillaban el concilio y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una doctrina central de las Escrituras que nosotros abrazamos, que nosotros creemos, y nosotros tenemos que saber dónde la Escritura está hablando para el pueblo de Israel y dónde la Escritura está hablando para la iglesia, porque son diferentes tiempos. En este momento, la edad de la gracia está para la iglesia. Cuando venga la tribulación, viene a hablarle al pueblo de Israel, a los que lo negaron, a los que lo traspasaron, a ellos. Entonces, la doctrina de la Trinidad, en ese orden de ideas, es, como lo hemos dicho, una doctrina fundamental, y por eso nosotros bautizamos y seguiremos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la orden de Jesús para la iglesia en todas las naciones de la tierra. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.